Hola, muy buenos días. Aquí desarrollando una serie de podcasts sobre la innovación que espero sean de vuestro interés. Para ello vamos a comenzar con uno de los expertos al que vamos a someter a una serie de cuestiones que nos permitirán aclarar cómo innovan dentro de su empresa. Eso es lo primero que me gustaría conocer un poco de ti. Que me cuentes cómo has llegado hasta aquí. Es decir, cuál ha sido tu camino hasta dirigir la empresa que estás dirigiendo en estos momentos. Fue en 1994, mientras trabajaba en Wall Street, descubrí una estadística que me voló la cabeza. El uso de la web crecía un 2.300% anual. Sabía que tenía que encontrar un modelo de negocio que encajara en ese crecimiento, pero el momento exacto de la decisión no fue frente a una pantalla, sino tras un paseo de 2 horas por Central Park con mi jefe. Él me dijo que era una gran idea, pero que sería mejor para alguien que no tuviera ya un buen trabajo. Me dio 48 horas para pensarlo. Para decidir, utilicé lo que llamo un marco de minimización del arrepentimiento. Me proyecté a los 80 años y me pregunté, ¿me arrepentiré de haber dejado esta compañía y mi bono anual? La respuesta fue no. Pero sabía que lo único de lo que podría arrepentirme es de no haberlo intentado nunca, y sabía que eso me perseguiría todos los días. En ese instante, la decisión se volvió increíblemente fácil. Elegí los libros como punto de partida porque eran un producto inusual que permitía una selección masiva imposible en una tienda física. Mi enfoque siempre ha sido mirar a largo plazo, y aquel joven de 30 años decidió que el riesgo de fracasar era nada comparado con el remordimiento de no haber participado en el inicio de algo tan grande. Y cuéntanos, ante la hipótesis de que cambiaras de sector, de producto o de servicio, ¿qué es lo que tendrías muy claro que no cambiarías en tu forma de proceder? Si pudiera volver a ese garaje en Seattle el primer día, me miraría al espejo y me diría, X27, no te preocupes por el análisis racional de tu cabeza, confía en lo que dicta tu corazón, X27. Me recordaría que, cuando tenga 80 años y reflexione sobre mi vida, querré haber minimizado la cantidad de cosas de las que me arrepienta. Como siempre digo, la mayoría de los arrepentimientos son actos de omisión, las cosas que no intentamos, los caminos que no transitamos. Me diría que no importa si el 70% de las probabilidades están en contra, porque el riesgo de no participar en algo tan grande como el Internet es mucho más doloroso que el fracaso financiero. También me aconsejaría tener una paciencia extrema. Me diría que me prepare para años de pérdidas antes de ver un solo centavo de beneficio real, manteniendo siempre el enfoque obsesivo en el cliente por encima de cualquier competidor. Para entender un poco y situar mucho mejor la conversación, nos gustaría que nos contaras cómo es vuestra empresa hoy, cuánta gente sois, cuál es vuestro mercado, un poco cuál es vuestro producto o servicio estrella. Antes de fundar Amazon, mi situación era lo que muchos considerarían el ideal del éxito corporativo. Trabajaba en Wall Street para DE Shaw Co., un fondo de inversión donde ocupaba el cargo de vicepresidente senior. Tenía un salario alto y una estabilidad envidiable, pero siempre me he considerado ante todo un inventor. Lo que me impulsó a dar el salto fue descubrir una estadística asombrosa. El uso de la web crecía a un ritmo del 2.300% anual. Sabía que si no participaba en ese crecimiento explosivo, me arrepentiría profundamente. Mi filosofía siempre ha sido actuar bajo la mentalidad del día uno, porque el día dos es estancamiento, y eso es de donde viene la muerte. Para mí, esperar a tener el 100% de la información era un error. Decidí saltar con aproximadamente el 70% de lo que quería saber, porque en los negocios la velocidad importa tanto
como la dirección. No quería ser un simple espectador del futuro, sino utilizar las herramientas tecnológicas para construirlo. Entremos ya un poco en materia más concreta. Vamos a ver, ¿cómo es, si puedes describirnos un poco cómo estáis innovando en estos momentos en vuestra empresa? ¿Cuál es el modelo que estáis desarrollando? Cuando fundé Amazon en 1994, identifiqué un problema de escala física que nadie más estaba abordando: la imposibilidad de ofrecer una selección verdaderamente masiva de productos en un solo lugar. La idea de construir una librería en línea con millones de títulos, algo que simplemente no podía existir en el mundo físico, fue emocionante para mí. Las librerías tradicionales, incluso las más grandes, estaban limitadas por sus estantes, pero Internet ofrecía un espacio infinito. Mi visión no era solo vender libros, sino utilizar esa tecnología emergente para resolver una necesidad del cliente que el comercio tradicional ignoraba por completo. En aquel entonces, el mercado estaba tan desatendido y la tecnología era tan incomprendida que incluso mis propios padres me preguntaron ¿qué es Internet? Al invertir en el proyecto. Mi enfoque siempre ha sido inventar para satisfacer necesidades no cubiertas, manteniendo una mentalidad de día uno para no perder de vista lo que el cliente realmente valora: selección, conveniencia y precios bajos. Si tuvieras que destacar algo muy característico, muy especial en vuestro proceso de innovación, ¿cuál sería para ti? ¿Cuál es la característica sí, más relevante de vuestro proceso de innovación? Mira, la realidad es que si no estás fracasando, no estás intentando nada verdaderamente nuevo. En Amazon, mi enfoque siempre ha sido que cada invento lleva dentro una dosis de error. Cuando el costo de equivocarse es alto, la clave no es evitar el riesgo, sino ser audaces en la experimentación y rápidos en el aprendizaje. He cometido errores gigantescos, proyectos que costaron millones y productos que nadie quiso, pero cada uno de esos fallos nos acercó a algo mejor. Mi proceso es pragmático. Me pongo frente a una pizarra y puedo generar 100 ideas en media hora. Pero luego busco constructores, builders, personas que hayan inventado algo concreto, porque la invención radical es lo que nos mantiene en el día uno. Para mitigar el impacto de los grandes riesgos, utilizo una mentalidad de prototipos y aprendizaje rápido. Si el experimento falla, lo importante es que los datos obtenidos paguen la inversión en conocimiento. Al final del día, me dan más miedo 2 chavales en un garaje que los competidores establecidos, porque ellos están dispuestos a inventar sin miedo al costo del error. Y ya puestos a atrevernos, pues me voy a atrever a preguntarte, ¿cuál sería para ti vuestro mayor fracaso? Si puedes compartir algo sobre el que consideráis o consideras que ha sido vuestro mayor más fracaso últimamente, pues estaría bien, porque la verdad es que yo aprendo tanto de los éxitos como de los fracasos. Si vas a realizar apuestas audaces, tienes que estar preparado para que algunas salgan mal. En Amazon hemos cometido errores gigantescos que costaron cientos de millones de dólares. Probablemente el ejemplo más visible fue el Fire Phone. Fue un fracaso rotundo en el mercado, pero mi enfoque siempre ha sido el mismo. Cada invento lleva dentro una dosis de error. Si no estás fracasando, no estás intentando nada verdaderamente nuevo. ¿Cómo lo enfrentamos? No nos quedamos lamentándonos. Aplicamos un aprendizaje rápido y pragmático. Tomamos a los ingenieros y el conocimiento desarrollado en hardware y reconocimiento de voz para dar vida a lo que hoy es Alexa y el Amazon Echo. Mi filosofía es clara. El problema no es equivocarse, es dejar de aprender. Quienes se sienten incómodos con el fracaso bien intencionado no duran mucho conmigo, porque para innovar hay que aceptar que el camino hacia algo mejor está pavimentado con proyectos que nadie quiso. ¿Y por qué crees, si es que nos puedes dar alguna clave, que ese fracaso fue tal?
¿Cuáles crees tú que son las principales razones por las cuales eso no terminó de funcionar? Si vas a tomar apuestas audaces, vas a experimentar fracasos. Es así de simple. El ejemplo más visible y costoso fue el Fire Phone. Perdimos cientos de millones de dólares, pero lo importante es que, mientras el teléfono Fire fue un fracaso, fuimos capaces de aprender y acelerar nuestros esfuerzos para construir Echo y Alexa. No fue el único. Antes tuvimos Amazon Auctions y Z-Shops, que no atrajeron a nadie, pero nos enseñaron a iterar hasta crear el marketplace que hoy permite a terceros vender con éxito. He aprendido que existen dos tipos de fracaso. Está el fracaso operacional, que es por mala ejecución y ese no lo queremos, pero está el fracaso experimental, con el que deberías estar contento. Si el tamaño de tus errores no crece a medida que tu empresa crece, no vas a estar inventando a una escala que pueda mover la aguja. En Amazon, hemos hecho miles de millones de dólares en fracasos, porque los grandes ganadores pagan por miles de experimentos fallidos. Mi filosofía es clara: para innovar hay que tener mucha práctica en fracasar. En estos momentos, ¿cómo está vuestro mercado? ¿Crece? ¿Cómo andáis de participación? ¿Cuáles dirías que han sido los cambios más importantes que han acaecido en los últimos 5 años y cómo os han afectado? Si tuviera que señalar un momento que puso a prueba mi visión, fue sin duda el estallido de la burbuja de las .com a principios de los 2000. En ese entonces, las acciones de Amazon cayeron estrepitosamente, perdiendo cerca del 80% de su valor de mercado. Muchos pensaron que estábamos acabados, pero yo siempre he creído que si te enfocas en el cliente y mantienes una visión a largo plazo, puedes sobrevivir a la volatilidad. Mi mentalidad de liderazgo se basa en la resiliencia y en ser ingenioso. Es algo que aprendí desde niño en el rancho de mis abuelos. Como suelo decir, si hay un problema, hay una solución. Esa crisis reforzó mi convicción de que no debemos obsesionarnos con el precio de la acción hoy, sino con la innovación que entregaremos mañana. Y en ese modelo de innovaciones que desarrolláis, cuéntanos un poco con más detalle cómo arranca, qué es lo que hace que se mueva, dónde y cuándo arrancáis. Es decir, si mañana alguien tiene una idea, ¿qué pasa con ella? ¿Cuál es el camino que recorre hasta que sois capaces de darle forma, incluso de lanzarla al mercado? Si miro hacia atrás, la decisión que realmente cambió la trayectoria de mi vida no fue solo fundar Amazon, sino cuando decidí hacerlo. A menudo vemos casos excepcionales como los de Bill Gates o Mark Zuckerberg, quienes abandonaron la universidad y triunfaron siendo muy jóvenes, pero ellos son la excepción. En mi caso, el hábito de priorizar la formación académica y la experiencia corporativa previa fue fundamental. Empecé Amazon a los 30, no a los 20, y creo que esos 10 años adicionales de experiencia mejoraron las probabilidades de que Amazon lograra. Mi consejo para los jóvenes es que trabajen primero en empresas con buenas prácticas para aprender las bases fundamentales. Hay mucho que asimilar en una gran compañía antes de emprender el camino propio. Y ahora, de forma general, me gustaría un poco que nos contaras cuál crees tú, desde un punto de vista de vuestros productos y vuestros mercados, cuál crees tú que es el mayor reto al que os vais a enfrentar en los próximos 3 años. Me gustaría que nos concretaras algo esto. Mira, el riesgo que muchos están subestimando no es la tecnología en sí, sino la complacencia ante ella. Estamos en un momento donde la inteligencia artificial es real y va a transformar todas las industrias. Es como la llegada de la electricidad. El verdadero peligro para los próximos 5 años es que las empresas y los líderes pierdan la capacidad de reinventarse. Muchos creen que la IA lo hará todo, pero el avance real depende de aquel que posee la capacidad de inventar. Si te quedas esperando a que la tecnología resuelva tus problemas sin aportar esa chispa humana de imaginar soluciones nuevas, estás acabado. Mi visión es que el riesgo no viene de tus competidores conocidos, sino de la falta de una actitud para aprender que debe venir de serie en tu equipo.
Y por supuesto, ¿quién os quita el sueño? ¿Quién es vuestro principal competidor? ¿Es el de siempre? ¿Ha cambiado? ¿Cuál dirías tú que es su principal ventaja competitiva y la vuestra? La próxima década no pertenecerá a quienes simplemente acumulen conocimientos, sino a aquel que posee la capacidad de inventar. Esa es la única habilidad que la inteligencia artificial no podrá replicar. Si me pones frente a una pizarra blanca, puedo generar 100 ideas en 30 minutos. Esa es la actitud que busco. Los líderes ganadores serán aquellos que abracen un optimismo radical frente a tecnologías transversales como la IA, la robótica y la exploración espacial, entendiéndolas no como un espejismo, sino como algo que lo transformará todo. De la misma forma que lo hizo la electricidad, mi apuesta estratégica es clara. Debemos construir infraestructuras para que millones de personas vivan y trabajen en el espacio, permitiendo que los robots hagan el trabajo pesado mientras nosotros nos enfocamos en la inventiva pura. Además, en un entorno tan volátil, los líderes deben dominar la toma de decisiones con solo el 70% de la información. Esperar al 90% te hace lento. Y en este nuevo mundo, me dan más miedo 2 jóvenes en un garaje que cualquier competidor establecido. Y por último, no sé, ¿hay algún consejo, alguna cuestión que te gustaría dejar para los siguientes CEOs con los cuales nos vamos a entrevistar? ¿Hay algo que te gustaría decirles? ¿Algún consejo que quieras transmitir? ¿Alguna solicitud? ¿Algún deseo? Si estás construyendo en un entorno de incertidumbre, mi consejo es pragmático: cierra las escotillas. En momentos de volatilidad, es fundamental disminuir el riesgo que está sobre la mesa. A veces, reducirlo solo un poco puede marcar la diferencia entre sobrevivir o no. Mi recomendación es que retrases cualquier compra de alto capital o decisiones irreversibles. Como suelo decir, quizá te convenga esperar, guardar tu dinero y ver qué pasa. En Amazon, clasificamos las decisiones en 2 tipos. Las de puerta de una sola vía son irreversibles y requieren que yo actúe como un Chief Slowdown Officer para analizarlas exhaustivamente. Por el contrario, si la decisión es una puerta de doble vía, es decir, reversible, mi consejo es que experimentes rápido. Mantener liquidez y evitar gastos innecesarios te dará la flexibilidad necesaria para navegar la tormenta mientras otros se quedan sin opciones.